buenos días. Mi nombre es Frei David Pérez Ruiz, estudiante de Administración de Empresas de la UON. La siguiente presentación es equivalente al AK3 de Estadística Descriptiva para Ciencias Administrativas, ficha 551. El tema principal de dicha presentación tratará acerca de la estadística, basadas en el AK1 y en el AK2 entregadas anteriormente. En la siguiente presentación nos damos cuenta de la introducción principal de este tema. Cuando hablamos de la estadística nos damos cuenta de que es un área, una ciencia que nos ayuda a obtener datos, recolectar información para facilitar el estudio masivo de diferentes factores como individuos, grupos y hechos. Actualmente la estadística la usamos en el día a día, como en el trabajo, el gobierno y otras entidades, para saber cómo se mueve un punto en específico, un grupo en específico o un dato en específico, para así tomar acciones delante de él o para darle ese tipo de información a las personas interesadas para tomar acciones. Debemos tener en cuenta que los objetivos principales de la estadística son conocer los principales conceptos, o de esta presentación es conocer los principales conceptos, entender la importancia de las mediciones, que es importante saberlo, determinar valores y averiguar la realidad de una observación, que es precisamente lo que anteriormente mencioné. Para nosotros entender la estadística descriptiva, van a haber unas subclasificaciones de cómo se maneja esta estadística. En principio, como vemos en pantalla, se muestra las distribuciones o tablas de frecuencia, las medidas de tendencia central, que es el tema que vamos a abarcar, las medidas de posición porcentual, las medidas de dispersión, la asimetría y apuñalamiento y regresión lineal con correlación. El tema que vamos a tratar ahora pues fue el que fue directamente desarrollado en el AK número 2, que son las medidas de tendencia central, que justamente lo tenemos aquí al ladito. ¿Qué entendemos por medidas de tendencia central? Como nos muestra en pantalla, dice que es conocido como un parámetro de tendencia o medida de centralización en un número ubicado hacia el centro de la distribución de los valores de una serie de observaciones medidas, en la que se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Las medidas de tendencia central más utilizadas pues son la media, mediana y moda. Es importante entender que las medidas de tendencia central nos dan datos específicos que queremos saber. Y como primer ejemplo tenemos a la media. La media dice que es el promedio o medición de tendencia central del uso más común. Aquí podemos definir que la media es la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de ellas. Esto nos va a dar el resultado que nosotros pues queremos obtener. Y para ello se nos muestra en pantalla un ejemplo que nos dice que una empresa se percató que se le estaba acabando el inventario, ¿sí? Y dicha mercancía que se estaba acabando solía ser vendida a 1.200 pesos. Pero debido a que no contaba con ese tipo de mercancía, pues quería solicitarla. Pero había una variación en el precio. Entonces, el valor que él solía vender a 1.200, él lo va a comprar nuevamente a 1.500.000. Pero nosotros necesitamos vender, o comprar en este caso necesitamos comprar y vender a un precio equilibrado. Porque si bien es cierto que si nosotros vendemos a 1.200 y resulta que ahora nos costó más el producto y por ende debemos venderlo a 1.500, pues no podemos separar la mercancía, sino estandarizar un precio. Y para ello hacemos la suma, ¿cierto? Sumamos los 1.200 del precio anterior más los 1.500 del precio actual, lo sumamos y nos da 2.700 pesos. La suma de los dos valores divididos entre la cantidad nos daría la media a vender el producto. Quiere decir que los 2.700 de la suma anterior lo dividimos entre 2 y nos da que debemos vender el producto a 1.350. ¿Qué nos da a entender esto? Que no vamos a vender un producto ni a 1.200 ni a 1.500, sino un precio promedio, la media, que en este caso es de 1.350 pesos. La mediana nos dice la pantalla que es un estadístico de posición central que parte de la distribución de 2, es decir, deja la misma cantidad de valores a un lado, a otro.
lo que nos dará ser la posición en el que está dentro del conjunto de datos. Aquí vamos a averiguar entonces cuál es el dato, porque está en la mitad de los datos obtenidos. Y para eso hay un ejemplo. Dice que las calificaciones de los estudiantes fueron distribuidas de la siguiente manera: 2, 3, 3, 5, 7 y 10, ¿cierto? Teniendo en cuenta los datos suministrados, verificamos que los números que se encuentran en la mitad es el 3 y el 5. ¿Qué pasa aquí? Como tenemos dos números en el centro de la distribución y solamente debe haber uno, hacemos algo parecido como lo que pasó con la media. Vamos a sumar esos números y lo vamos a dividir entre 2. Como son dos números que están en la mitad, van a ser dos números que se van a sumar y que se van a dividir entre la cantidad, que en este caso pues son solo dos números. Y nos dice aquí, como la medida debe ser un número, estos se sumarán y se dividirán entre 2, dando como resultado un 2. Menos 5 entre 2 nos da 2. Bueno, y en la moda nos dice que la moda es el valor de una serie de datos que aparecen con más frecuencia. Entonces, podemos tener una tabla full grande, pero la moda nos va a decir pues qué factor se está repitiendo por muchas más cantidades. Basándonos en el ejemplo anterior de las calificaciones, pues aquí vemos claramente, teniendo en cuenta el ejemplo anterior donde las calificaciones de los estudiantes son 2, 3, 3, 5, 7 y 10, se entiende que la moda según su definición es el 3. Porque si nos damos cuenta, el número que tiene más variación en el ejemplo es el número 3, debido a que el 2, ni el 5, el 7 ni el 10 se repiten más de una vez, a excepción del 3. Y esa básicamente es parte de cómo se manejan las medidas de tendencia central. Dicha información fue obtenida desde la bibliografía de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior y búsquedas en Internet como en Google Académico. Un placer haberles realizado esta presentación. Que tengan feliz día.